Muy buenos días. Bienvenido a la siembra de la mañana. Te saluda tu amigo Alejandro. Hoy escucharemos caridad. Caridad significa amor en el sentido cristiano. Pero el amor en el sentido cristiano no significa una emoción. Es un estado, no es un sentimiento, sino de la voluntad. El estado de la voluntad que naturalmente tenemos acerca de nosotros mismos y que debemos aprender a tener acerca de los demás. Hemos hablado en otro audio acerca del perdón, que nuestro amor por nosotros mismos no significa que nos gustemos a nosotros mismos. Significa que deseamos nuestro propio bien. Del mismo modo, el amor cristiano o la caridad por nuestro prójimo es algo muy diferente de la simpatía o el afecto. Nos gusta o apreciamos a algunas personas y no a otras. Es importante comprender que esa simpatía natural no es ni un pecado ni una virtud. Del mismo modo que nuestro gusto o disgusto por una comida no lo son. Son solo hechos. Pero claro, lo que hacemos acerca de ello es pecaminoso o virtuoso. Una simpatía o un afecto natural por la gente hace que sea más fácil ser caritativo con ellos. Por lo tanto, es normalmente un deber alentar nuestros afectos, gustar de la gente tanto como podamos. Del mismo modo que a menudo debemos alcanzar nuestros gustos por el ejercicio o la comida sana, no porque ese afecto sea en sí mismo la virtud de la caridad, sino porque lo ayuda. Por otro lado, también es necesario mantener una atenta vigilancia en caso de que nuestra simpatía por una persona en particular nos vuelva menos caritativos o incluso injustos con alguien más. Incluso hay casos en los que nuestra simpatía interfiere con nuestra caridad por la persona que no es simpática. Por ejemplo, una madre amorosa, llevada por su afecto natural, puede sentirse tentada de malcriar a su hijo, es decir, de gratificar sus propios impulsos afectuosos a costa de la auténtica felicidad de la criatura más adelante. Pero a pesar de que las simpatías naturales deberían ser alentadas, sería equivocado pensar que el modo de volverse caritativo es tratar de fabricar sentimientos de afecto. Algunas personas son frías por naturaleza. Puede que eso sea una desgracia para ellos, pero no es más pecado que tener una mala digestión, y no los aleja de la posibilidad o los disculpa del deber de aprender a ser caritativos. La regla para todos nosotros es perfectamente simple. No perdamos el tiempo preguntándonos si amamos a nuestro prójimo. Mejor comportémonos como si fuera así. En cuanto hacemos esto, descubrimos uno de los grandes secretos. Cuando nos comportamos como si amásemos a alguien, al cabo del tiempo, llegaremos a amarlos. En otras palabras, si le hacemos daño a alguien que nos disgusta, descubriremos que nos disgusta aún más que antes. Pero si le hacemos un favor, encontraremos que nos disgusta menos. Hay ciertamente una excepción. Si le hacemos un favor, no para agradar a Dios u obedecer la regla de la caridad, sino para demostrarle a esa persona lo bueno y generoso que somos y convertirlo en acreedor nuestro, luego nos sentamos a esperar su gratitud, seguramente nos veremos decepcionados. En cambio, si hacemos un bien a otra persona, solo porque es una persona, hecha como nosotros por Dios y deseando su felicidad como nosotros deseamos la nuestra, habremos aprendido a amarla un poco más, o al menos que nos desagrade un poco menos. En consecuencia,
A pesar de que la caridad cristiana le parece algo muy frío a la gente que piensa en el sentimentalismo, y aunque es bastante distinta del afecto, conduce, sin embargo, al afecto. La diferencia entre un cristiano y un hombre mundano no es que el hombre mundano solo sienta afecto o simpatías y el cristiano solo siente caridad. El hombre mundano trata a ciertas personas amablemente porque se identifica con ellas. El cristiano, intentando tratar a todo el mundo amablemente, se encuentra a sí mismo gustando cada vez de más gente, incluyendo personas que al principio jamás se hubiese imaginado que le gustarían. Esta misma ley espiritual funciona de un modo terrible en el sentido inverso. Por ejemplo, los nazis al principio tal vez maltratasen a los judíos porque los odiaban. Más tarde, los odiaron mucho más porque los habían maltratado. Cuanto más crueles seamos, más odiaremos. Y cuando más odiaremos, más crueles nos volveremos. Y así, sucesivamente en el círculo vicioso para siempre. El mal y el bien aumentan los dos a un interés compuesto. Por eso, las pequeñas decisiones que tomas todos los días son de importancia infinita. La más pequeña buena acción de hoy es la conquista de un punto estratégico desde el cual, unos meses más tarde, podrás avanzar hacia las victorias con las que nunca soñaste. Es por eso que ceder hoy a nuestra ira o a nuestra lujuria, por tribal que sea esa concesión, es la pérdida de un camino, una vía férrea o un puente desde los que el enemigo puede lanzar un ataque de otro modo imposible. Algunos escritores utilizan la palabra caridad para describir no solo el amor cristiano entre seres humanos, sino también el amor de Dios para con los hombres y de los hombres para con Dios. Acerca de la segunda clase de amor, la gente a menudo se preocupa. Se les dice que deben de amar a Dios, pero si no pueden encontrar ese sentimiento de amor hacia sí mismos, ¿cómo podrán sentir el amor hacia Dios? La respuesta es la misma que antes. Comportémonos como si lo amáramos. No intentemos fabricar sentimientos. Debemos de preguntarnos, si yo estuviera seguro de amar a Dios, ¿qué haría? Cuando hallemos la respuesta, ir y hacerlo. En general, pensar en el amor de Dios por nosotros es algo mucho más seguro que pensar en nuestro amor por Él. Nadie puede experimentar sentimientos devotos en todo momento. E incluso si pudiéramos, los sentimientos no son lo que a Dios le importa más. El amor cristiano, ya sea hacia Dios o hacia el hombre, no son asuntos de sentimiento. Es un asunto de la voluntad. Si intentamos hacer su voluntad, estamos obedeciendo el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Dios nos dará sentimientos de amor si le place. No podemos crearlos por nosotros mismos, sino debemos exigirlos como un derecho. Pero lo más importante que debemos de recordar es que, aunque nuestros sentimientos vienen y van, el amor de Dios por nosotros no lo hace. No se fatiga por nuestros pecados o nuestras indiferencias, y por lo tanto, es incansable en su determinación de que seremos curados de esos pecados. No importa lo que nos cueste, no importa lo que le cueste a Él. Muy bien, hermanos, hasta aquí con el audio de hoy. Espero que el asunto de la caridad nos haya enredado un poquito más para comprenderlo después. Y recuerda,
siempre habrá oportunidades para parecernos más a Cristo Jesús. Un fuerte abrazo.